Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas en Cristo, amigos, amigas que nos siguen a través de estos medios, que han sido de bendición para nuestras vidas. Queremos darle gracias a Dios porque ya estamos en el tercer mes del año, agradecidos por cuanto Dios nos ha guardado, nos ha protegido y nos sigue protegiendo. Este hermoso día que es el primer domingo del mes, si usted quiere participar de la cena del Señor, prepare ahí sus elementos, su vino, su pan, para que podamos al finalizar lo que Dios nos tiene para esta hora, poder participar de lo que Dios manda como recordatorio, como conmemoración a lo que su Hijo vino a hacer a esta tierra. Cierre sus ojos y pidámosle a Dios que sea Él el que dirija esta enseñanza o predicación, que sea Él el que unja mis labios, que ministre mi vida y ministre la vida de ustedes, y que podamos llegar a un acuerdo con Él en el cual Él quiere mostrarse a nuestras vidas. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora, que tú me permites, Señor, usar estos medios para poder transmitir el mensaje de tu verdad, que trae vida, Señor, al ser humano, que trae vida, mi Dios, a aquel que lo requiere, aquel que lo necesita, aquel que ha comprendido, mi Dios, que sin ti su vida no es nada. Pon tu gracia, Señor, sobre tu verdad. Tu palabra dice que hallaremos gracia delante de los hombres, Padre, y no es nuestra gracia, sino que es la gracia de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, toma lugar ahora en este lugar, en esta reunión, en esta mesa, donde vamos a conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, hasta que Él venga en su gloria. Bendito Dios, en esta hora coloco cada vida, cada corazón, cada pensamiento. Y como vamos a hacer actos, Señor, de la cena del Señor, te pedimos, Señor, si en algo te hemos fallado, si en algo te hemos ofendido, o hemos pecado, Señor, de hecho, con nuestros hechos, con nuestras palabras. Quizás dijimos algo incorrecto, mi Dios, que no le agradó a nuestro prójimo. Venimos ante su presencia a pedir perdón. Si pensamos algo incorrecto, pasó un pensamiento que no fue agradable, Padre, pedimos perdón. Rogamos, Señor, que su misericordia se manifieste en nosotros hoy. Tome el lugar de mi boca, de mi lengua, de mi garganta. Limpie mi corazón profundamente, Señor, para que la expresión de su palabra venga de lo alto. Lubrique mi garganta, Señor. Toda afección, Señor, que suceda allí, usted tome control, mi Rey eterno, y que esta reunión sea conforme, Señor, a su voluntad. Me rindo a sus pies, Padre, porque sé que solo rendida a sus pies nosotros podemos, Padre Celestial, levantar su nombre. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar algo acerca de lo que es la ley de Dios, la ley mosaica, la ley que a Moisés Dios le dio cuando iban a la tierra prometida. Dios levantó, puso leyes básicas, y una de las leyes básicas son los 10 mandamientos, que no son gravosos, sino que Dios simplemente dice que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, que no nos hagamos ídolos ni arriba, ni abajo, ni en la tierra. Y ídolo no simplemente significa las estatuas que nosotros hemos levantado, porque el hombre en sí necesita adorar, fue diseñado para adorar. Y el hombre debe saber a quién debe de adorar, y es a su Dios, a ese Dios invisible que no vemos ahora, pero que sí sentimos. A través de su Santo Espíritu podemos sentir su amor, podemos sentir su olor, su fragancia, podemos sentir su abrazo a través del Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros ahora. Pero en el antepasado, mi Señor levantó a un pueblo llamado Israel para poder llegar a conquistar el corazón del hombre. Aquel corazón
que se desvió estando en el huerto del Edén, pero que necesitaba ahora volver al principio, a lo cual Dios lo había creado, y era que señorear, gobernar, pero a la vez tener una comunión con Él y a la vez poder adorar en espíritu y verdad. Vamos a centrarnos hoy en lo que es el Salmo 32, pero tenemos que saber que la ley de Moisés traza desde Éxodo 24, 25, Éxodo 31 al 35, Dios marca las leyes. Ustedes recuerdan de que Dios le dio unas tablas a Moisés donde decía que si ellos violaban esta ley morirían, de hecho morirían, y ya el pueblo de Dios ya había pecado en contra de esas leyes, por eso fueron quebradas en la primera oportunidad, porque en sí venía a desaparecer a ese pueblo. Pero como Dios es un Dios de misericordia, volvió a escribir esas tablas, pero ya con una base que si el hombre pecaba, él podía cubrir su pecado a través de un cordero, llevando una ofrenda al altar, y por eso se levantó el tabernáculo, donde estaba diseñado en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en los atrios se llevaba la ceremonia del pecador, donde presentaba su sacrificio, porque dice la palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Se requería de la sangre para poder cubrir el pecado del hombre, pero más sin embargo eso nos daba un advenimiento, un señalamiento a lo que Cristo iba a hacer en el futuro, donde Cristo nos iba a redimir con su sangre. Eso lo hemos hablado muchas veces, que solo su sangre puede limpiar nuestros pecados y puede cubrir nuestros pecados y puede perdonar nuestros pecados. No hay otra manera más que solamente la sangre. Entonces, en el antiguo, Israel tuvo que levantar un tabernáculo, y cada vez que pecaban, ellos tenían que presentar ese cordero, sacrificarlo en los atrios, presentar la sangre, y cada año el sumo sacerdote se presentaba ante Dios como voz del pueblo para poder llevar a Dios los pecados de todo el pueblo y de sí mismo, y que Dios pudiera cubrirlos a través de esa sangre que Él ingresaba al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde estaba la vara de Aarón, el maná y las leyes. La ley es muy importante, porque lo que la ley quería en sí era llevar al pueblo de Israel a un arrepentimiento, porque la ley mosaica fue hecha ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces dice aquí que la ley mosaica nos da pasos progresivos. O sea que era pasos progresivos hasta llegar a la redención por medio de la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que la ley afirmaba los principios que Dios quería que el pueblo de Israel tuviera, exponía las implicaciones de esos principios, y también dice su fin y su meta era la restitución del orden de Dios. Entonces dice, era un evangelio preparatorio que incluía los principios de arrepentimiento. La ley mosaica en sí constituía, ¿qué dice? Los principios de arrepentimiento. Que el pueblo de Dios reconociera que tenía que arrepentirse de sus pecados, y a través del arrepentimiento venir y recibir la remisión. ¿Qué es remisión? Cuando usted envía una carta, usted pone un remitente. ¿Y el remitente es quién? Usted que está enviando la carta. Entonces, cuando usted se arrepentía, el pueblo de Israel se arrepentía y llevaba su corderito, lo que estaba haciendo era remitir sus pecados, enviar sus pecados,
limpiar sus pecados a través de esa sangre, y al hacer esa remisión de esos pecados, la ley demandaba mandamientos. ¿Qué dice? Esa ley venía a que usted redimiera sus pecados, tanto aquellos que había cometido en lo secreto como en público. Eso nos llevaba al evangelio de ahora por medio de la sangre de Jesucristo. Y dice que esta ley fue para los judíos y era para mantener o conservar vivo el recuerdo de Dios. La ley mosaica para los judíos era conservar ¿qué? El recuerdo de Dios y el deber que tenían para con Él. Hoy lo mismo. La redención de nuestro Señor Jesucristo es para recordarnos, y es lo que Él dice, que conmemoremos la cena del Señor. A través de la cena del Señor, que nosotros conmemoremos lo mismo que la ley mosaica le hacía entender al pueblo de Israel, era que recordemos a Jesucristo. Israel le estaba diciendo que recordara a Dios siempre y a la vez recordaran su deber, el deber que tenían para con Él. Para nosotros es recordar a Jesucristo. En la cena del Señor recordamos a Jesucristo y el deber que tenemos nosotros para esa redención que Él hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor se presentó como ese cordero sin mancha, sin defecto alguno, el cual fue sacrificado, como dice que Él fue como corderito al matadero y no abrió su boca, sino que fue obedientemente, en obediencia, fue sacrificado y fue derramada su sangre para limpiar su pecado y para limpiar mi pecado. Yo ya les he explicado que en Primera de Pedro, en su capítulo 1 y su versículo 2, relata que el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia con Dios cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Viene el Espíritu Santo y toma la sangre de Cristo y la esparce en nuestro espíritu para que nuestro espíritu tome vida, despierte y que ese espíritu empiece a vivir, a vivificarse en Él. Porque la sangre de Cristo viene limpiando nuestro espíritu que estaba muerto de obras muertas y hace que nuestra conciencia se despierte y que nuestra conciencia pueda tomar en cuenta el deber que tenemos nosotros ahora con Cristo Jesús. La cena del Señor no es cualquier acto que usted puede programar y hacerlo como usted quiera. No, la cena del Señor lo tiene que hacer con reverencia, recordando siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y recordando y conmemorando por qué Él hizo ese sacrificio. Y Él había puesto, ¿qué les dije? Deberes de nosotros para con Él. Y uno de los deberes que nosotros tenemos para con Él es la obediencia, apartarnos, consagrarnos para Él, consagrar nuestras vidas, tener vidas piadosas, que significa la santificación de todo nuestro ser. Y quiero que vayamos a Salmos. Yo dije que íbamos a hablar en Salmos 32, pero antes de ir a Salmos 32, yo quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 3. Y vamos a iniciar en el versículo 19 del 3 de Gálatas. Y dice allí el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley mosaica? Para que usted no diga, la hermana Vilma nos está hablando cosas que no son. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. O sea que la ley fue añadida
por las transgresiones del hombre, por el pecado del hombre, hasta que viniese, ¿qué dice? La simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador, dice el 3:20 de Gálatas, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Es una pregunta. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, decía el apóstol Pablo a los de Gálatas, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fue verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes de que viniera Jesucristo, cuando se hacían aquellos ritos, aquellos rituales en el tabernáculo, que lo hacían los israelitas, antes de eso, antes de que Jesucristo viniese, dice, estábamos confinados, estábamos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que ahí usted puede ver que ya era símbolo de lo que era, sombra de lo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. A la ley se le dice que no es una ley mayor, mínima, pero no porque sea menor, sino por lo que les dije yo al principio, porque la ley es progresiva, va progresando. Conforme usted viene a los pies del Señor, usted se arrepiente, sus pecados son remitidos, entonces la ley, basada en los mandamientos, hace que usted empiece a ser restaurado, renovado, regenerado. Es progresiva, pero dice que la ley ahora en sí, nosotros como seres humanos no podemos cumplir la ley, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero por medio del Espíritu Santo, esa ley se va cumpliendo en nosotros. ¿Cómo? Ahora nos vamos a ir al Salmo 32. Ustedes recuerdan al rey David, que lo he estado platicando a través de los salmos. El rey David fue sacado de detrás de las ovejas. Recuerde usted de dónde Dios nos ha sacado. Pero David ya tenía una relación con Dios. David ya se movía en la gracia de Dios. Pero David tenía una naturaleza pecaminosa que tenía que ser derribada por medio de ¿qué? De un proceso. David, Dios lo saca de detrás de las ovejas, le da promesas de que lo levantaría como rey. David no venía de una simiente de reyes porque era hijo de ¿quién? De Isaí. Y él dice del tronco de Isaí. Cuando habla Isaías 11, dice que Jesucristo viene del tronco de Isaí. Estaba diciendo que venía de una simiente humana, no de reyes, sino de una simiente humilde. Entonces David venía de una simiente muy humilde y él tenía que recordar siempre eso. Pero Dios le da promesas a David y le dice: yo estableceré un reino eterno de ti, vendrá de ti en la carne. Y era ¿qué? Cuando Cristo vendría en su carne, pero Jesucristo va a venir en su gloria un día a establecer ese reino. Y David recordó, pero David falló, pecó, ya lo hablamos. Pecó cuando él deseó a Betsabé y la mandó a traer, cometió pecado. David violó la ley. Esa es la humanidad carnal. Y Dios dice que su palabra, pero le dice: has violado mi palabra.
Y podemos verlo allí en 2 de Samuel. Si usted va atrasito, donde verdaderamente Natán amonesta a David en el 12 y le dice Natán, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Dios le había dado todo esto a David. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos? En su naturaleza humana, David cometió un error y no tuvo temor de la palabra que el Señor le había dado. La tuvo en poco, dice aquí. Dios, por medio de Natán, le dice a David, David codició. La ley dice, si usted va a los mandamientos, Dios habla de que no cometerás falta, no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás. Dice que temamos a Dios y lo honremos a Él. Honra a Jehová sobre todas las cosas. Que no nos hagamos ídolos ni arriba ni abajo ni en ningún lado, porque Él es un Dios celoso. Esa era la ley de Moisés. No era gravosa, pero la naturaleza humana no la podía cumplir. David falló, codició, deseó la mujer de su prójimo, adulteró, porque la mandó a traer, adulteró. Después de que adulteró, mandó a matar. O sea que violó la ley de Dios. Tuvo en poco la ley de Dios. Pero en sí, Dios, que es bueno en misericordia, la primera vez que Moisés venía con los mandamientos, ya el pueblo había faltado porque habían hecho un becerro de oro. Se anula esa acta, se dice que va a haber redención, que si pecamos, abogado tenemos para con Jesucristo, para nosotros la iglesia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta ley, esto ya era notorio en el Antiguo Testamento, y es ahí donde empezamos en el Salmo 32, y dice como título del Salmo 32, dice, la dicha del perdón. ¿Qué es lo que nosotros recordamos hoy cuando conmemoramos la cena del Señor? Ya no es la ley mosaica, pero Dios nos dejó la cena del Señor para que nosotros, para Él ratificar el hecho de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, que Jesús vino para perdonar nuestros pecados. ¿Y cuál es la dicha cuando Él perdona nuestros pecados? Primer paso, usted tiene que arrepentirse. Dice la cena del Señor es un principio eterno. Es que solo participando del sacrificio expiatorio del Cordero podemos vencer nuestros pecados. O sea que este acto que nosotros hacemos es, ¿qué dice? Es un principio eterno. Es que solo participando de la cena del Señor, que nos muestra el sacrificio que Jesús hizo por expiación suya y mía, ¿qué dice? Podemos vencer nuestros pecados. Cuando usted toma la cena del Señor, tiene que hacerlo con mucha reverencia, porque ahí nos está recordando la expiación que hizo Jesucristo a través de su vida misma, derramando su sangre para perdón de pecados. Y cuando Él derramó su sangre, nosotros tenemos que recordar que el vino representa su sangre y que el pan representa su carne triturada, molida, para perdón de nosotros.
para que nosotros recordemos que si nosotros venimos a Él con un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, Él dice que Él no despreciará a ese corazón contrito y humillado, sino que Él lo tomará y lo limpiará con su sangre preciosa, y su cuerpo que fue molido muestra que nosotros seremos transformados en un día en el cual Él regrese por su iglesia. Nuestros cuerpos serán glorificados. Pero para eso nosotros tenemos que guardar una ley que es por gracia. Y dice en el 32, en el Salmo 32, hay confesión de pecados, hay un perdón recibido, y cuando hay un perdón recibido, la bendición produce una completa restauración. Mire lo que es, usted tiene que arrepentirse. Recuerde que en usted ha habido arrepentimiento, que usted debe de cumplir lo que Dios le manda, obediencia. Eso le hace que usted sea limpiado de sus pecados y reciba la bendición completa de una restauración en su ser. David había pecado, pero gozó de la dicha del perdón, porque su arrepentimiento fue genuino y vino la bendición de la restauración de David. Dice en el 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquel que se le perdona su transgresión y se cubre su pecado, pero ahora la sangre de Cristo limpia el pecado, va a ser dichoso. Va a gozar de una dicha, de una felicidad que no perece. Y si usted ve, ahí dice el Salmo de David, masquil o masquil, como usted le quiera decir, significa que es un salmo de instrucción. ¿Por qué nosotros participamos de la cena del Señor hoy? ¿Por qué la iglesia hace esta celebración? Y dice el Señor que la hagamos todas las veces que podamos, porque todas las veces que la hagamos vamos a recordar la dicha que tiene el perdón. Si usted participó de la cena del Señor en su iglesia, en su congregación, y usted cree que no debe de hacerla en este momento, yo le digo, mi amado, mi amada, que usted puede hacerla, porque eso le trae un recordatorio a usted de que Dios lo ha perdonado y que usted goza de una dicha inmensa, porque dice bienaventurado. O sea que usted se hace 3 veces dichoso, 3 veces feliz. Sobrepasa 1, sobrepasa 2 para llegar al 3. Y dice, usted goza y recuerda que Cristo vino a perdonar sus pecados por medio de ¿qué? De su muerte en la cruz, porque remitió y redimió. Redimir es pagar un precio, remitir es enviar sus pecados a lo profundo del abismo, ya no recordarlos. Pero si usted se arrepintió, usted tiene que vivir cada día una vida santa, una vida apartada del mal. Esa es la ley, una ley progresiva. Y David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Nuestros pecados han sido perdonados. Y dice, y han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y no solamente cubiertos, sino que han sido lavados. La sangre solo sirve para redención, para pagar el precio de su vida y para enviar sus pecados a donde ya no pueda usted obtenerlos más. Entonces dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La cena del Señor nos hace un recordatorio
que Él ya nos perdonó y que Él dice, ya no nos culpa de iniquidad, pero usted tiene que andar en santidad. Dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Su espíritu que ha sido ya restaurado en una vida diferente, en una vida nueva, donde la sangre de Cristo ahora circula en su sangre y viene limpiando su conciencia, viene haciendo que a través de esa limpieza de su conciencia usted adquiera comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios usted pueda tener la luz y la revelación de Él. Entonces dice, en cuyo espíritu no hay engaño. En su espíritu ya no debe de existir engaño. Recuerde este salmo cada vez que usted participe de la cena del Señor. Recuerde que es para arrepentimiento, que se arrepintió de sus pecados y Dios lo perdonó y Dios le ha dado una vida nueva. Y dice, mientras callé, dice el rey David, mientras callé, se envejecieron, ¿qué dice? Mis huesos. Mientras nosotros no queremos confesar nuestros pecados y arrepentirnos delante de Dios, nuestros huesos se empiezan a envejecer. Y dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. David dice que declaró su pecado y no encubrió nada. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la vida que debe de vivir el cristiano, el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que sabe que es parte del cuerpo de Cristo, que pasó a ser parte del cuerpo de Cristo. Y que si es parte del cuerpo de Cristo, no debe de haber transgresión, no debe de haber engaño, sino que debe de existir la verdad. Y dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahorita es el tiempo en que puede ser hallado nuestro Dios y debemos de estar orando. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él, o sea que no nos ahogarán. Porque tú, Señor, has redimido nuestro pecado, has perdonado nuestro pecado. Y nos van a inundar, pero las aguas de tu verdad, de tu palabra, la que nos limpia, la que nos purifica y la que nos santifica y la que nos está llevando al camino de la luz, al camino de la verdad. Y dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Luego dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy, mi amada iglesia? Que entendamos que cuando nosotros nos hacemos partícipes de la muerte de Cristo, porque Él dice allí en Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 11, y dice la palabra de Dios en su versículo 23, porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado. Lo que el apóstol Pablo recibió, ahora se lo enseñaba a los de Corintios. Y dice, la noche que fue entregado, tomó pan. Él tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea que estaba diciendo, hagan esto siempre. Tengan en memoria, como dijo David,
la dicha del perdón. Que yo perdoné sus pecados para hacerlos dichosos, para que gozaran de mi bendición. Recuerden que hay esperanza a través de esto, o sea que la cena del Señor nos muestra lo que la ley le mostraba a su pueblo en el Antiguo Testamento. Que Dios, que teníamos que recordarlo siempre y que teníamos un deber hacia Él. Ahora lo que nos marca es tomar esto y recordar que este cuerpo fue triturado, fue lastimado, fue molido, llevando nuestras transgresiones, nuestros pecados. Él cargó con el peso de nuestro pecado. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga fue la que traspasó la lanza, esa lanza que traspasó su corazón, donde Él estaba llevando el peso de su pecado, de mi pecado, para que nosotros ahora gozásemos de esa dicha. Esto es conmemorar, recordar esa lanza, todo el recorrido de Dios, todo. Pero el último acto fue cuando traspasaron su corazón y en su corazón salió agua y sangre. Su palabra y su vida sobre nosotros. Les he dicho, llaga significa cuando nuestro cuerpo ya la sangre por el peso ya no circula y se empieza a morir esa parte. Y Dios estaba haciendo eso, llevando todo su pecado y mi pecado sobre Él, en el cual hacía que ya no circulara la sangre, sino que se estuviera haciendo una llaga por causa suya y por causa mía. Y dice, salió agua y salió ¿qué? Sangre. La sangre representa su vida y el agua representa su palabra. Por medio del Espíritu Santo, Él estaba trayendo una dicha grande para nosotros en este tiempo. En este tiempo usted goza de la dicha del perdón, pero usted tiene que caminar en santidad. Por eso usted debe de hacerlo todas las veces que pueda para recordar ese acto y empiece a cumplir el deber que tenemos para con Él. Vamos a participar de la cena y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Recuerden que mi cuerpo será partido, les estaba diciendo a ellos. Para nosotros su cuerpo ya fue partido por nuestros pecados. Y dice, haced esto en memoria de mí. Participemos recordando, teniendo en memoria cómo fue su cuerpo para que hoy usted y yo gozásemos de la dicha del perdón. Participemos de la cena del Señor. Esto le recuerda a aquel cuya transgresión, que su transgresión fue perdonada y su pecado fue limpiado y cubierto. Dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dice que esta sangre redime nuestros pecados, limpia nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre es para limpiar nuestros pecados y para darnos vida en Él. No es para cubrir cualquier cosa, es para cubrir nuestros pecados y limpiarlos y hacernos obedientes por medio de su Santo Espíritu, porque nos da vida. Participemos del vino en el nombre de Jesús. Dice,
Así pues, todas las veces que comiereis este pan, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué anunciamos? El acto expiatorio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y dice, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un acto que debemos hacer las veces que podamos hasta que Él venga, pero con su debida reverencia. Porque de ahí denota, si usted quiere leerlo, del 27 en adelante dice, cuando tomamos indignamente la cena del Señor, cuando la tomamos sin discernir el cuerpo de Él, sin discernir el acto expiatorio que Él hizo, traemos juicio, no juicio condenatorio, pero sí juicio disciplinario. Si tomamos incorrectamente la cena del Señor, podemos traer un juicio disciplinario, puede venir disciplina sobre nuestras vidas, pero si la tomamos dignamente, dice que eso es hermoso, porque trae vida a su vida, trae salud espiritual y trae todo lo que Dios quiere darnos en la obediencia que hagamos hacia Él. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, damos gracias por este momento, Señor, en el cual hemos, Señor, llevado una breve explicación de su verdad acerca, Señor, de lo que es la cena del Señor, que trae, Señor, la redención de nuestros pecados, la remisión. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Ayúdenos a entender, Señor, y hacer las cosas correctamente. Todo se lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde y sigan adelante recordando el acto expiatorio del Cordero de Dios Jesucristo. Amén.